Bueno, muy bien, aquí en esta clase vamos a analizar las herramientas que tenemos para debuguear nuestra aplicación, ¿eh? Fíjense, vamos a ir a la carpeta Controllers, vamos a abrir nuestra clase especialidad Controller, y vamos a ejecutar el debugger, ¿eh? Bueno, tenemos 4 secciones aquí en el panel de nuestra herramienta debugger, ¿eh? Tenemos la sección variables, tenemos la sección watch, la sección call stack y la sección breakpoints. Entonces, vamos a ver un poquito cómo podemos sacarle provecho para utilizar estas herramientas que nos provee el debugger, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos ya colocado un breakpoint en la clase especialidad controller. Si yo lo desmarco, el breakpoint se va. Si lo vuelvo a marcar, vuelve a aparecer. En la línea donde yo quiero, puedo poner un breakpoint, ¿sí? En este caso, está colocado en la línea 19 y vamos a colocar otro en la línea 20 y en la línea 21. Y fíjense cómo esos breakpoints aparecen aquí debajo en la sección de breakpoints. Fíjense, aquí aparecen los 3 breakpoints que hemos colocado, ¿sí? En esas 3 líneas. Entonces, tenemos 3 iconos aquí en la sección que nos van a permitir administrar estos breakpoints, ¿sí? El que está aquí, por ejemplo, es para desactivar todos los breakpoints. Fíjense que si lo desmarco, se desactivan. Si lo marco, se vuelven a activar. Este que está aquí es para removerlos todos directamente, ¿sí? Al hacer clic, eliminamos todos los breakpoints que tenemos establecidos. Fíjense, vamos a marcar otro breakpoint aquí, muy bien, y ahí nos agrega un nuevo breakpoint. Bueno, muy bien, vamos a ejecutar el proyecto para comenzar el debugger. Fíjense que cuando hacemos clic allí arriba en el debugger, tenemos varias opciones. Nosotros vamos a elegir la opción .NET Core Launch, ¿sí? Que es de tipo web. Entonces vamos a utilizar esa que está ahí arriba al comienzo, que es la por default. Muy bien, entonces vamos a hacer play. Ahí está ejecutando el debugger. Y fíjense que automáticamente me despliega el navegador con la aplicación. Vamos a separar esto aquí. Muy bien, lo ponemos con la pantalla compartida. Allí tenemos el breakpoint. Vamos a cerrar este panel. Y fíjense aquí arriba que tenemos, se nos habilita una barra, la cual podemos desplazar hacia la izquierda o a la derecha, donde nos habilita ciertas opciones para que nosotros podamos utilizar esta herramienta de debugger. Una de las primeras opciones que tenemos es esta, que se llama pause, ¿sí? La activamos con la tecla F6 o haciendo clic aquí, y lo que podemos hacer es generar una pausa en nuestro proceso de debugger para analizar cierto comportamiento que querramos ver más en detalle. A continuación tenemos otra herramienta que es la herramienta Step Over, que la activamos con F10, ¿sí? Esta herramienta lo que va a permitir realizar es ir línea por línea, revisando nuestro código línea por línea, para que nosotros podamos ir analizando el código paso por paso, ¿sí? Línea por línea. La herramienta que tenemos a continuación es la herramienta Step Into, que la activamos con la tecla F11. Esta herramienta se va a comportar de la siguiente manera. Cuando nosotros lleguemos a una línea en la que está definida un método, bueno, en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, en este método, por ejemplo, especialidad controller, ¿sí? Cuando nosotros lleguemos hasta aquí y presionemos F11, ¿sí? Lo que va a hacer es ingresar a la línea que está inmediatamente a continuación del método definido, ¿sí? Que en este caso es esta línea, context igual context, ¿sí? Es como funciona el step into, es decir, ingresa al método y lo analiza línea por línea, lo cual no sucede si lo venimos ejecutando con F10, es decir, con F10, una vez que llegue a esta línea del método, va a saltar al método siguiente o a la línea inmediata finalizado ese método. Muy bien. La instrucción siguiente es Step Out, ¿sí? Que la activamos con Shift F11. Y el proceso es el inverso al anterior. Es decir, si nosotros estamos debugueando una línea dentro de un método, ¿sí? Por ejemplo, esta línea de aquí, estamos aquí en el Return View, ¿sí? O mejor, este ejemplo va a ser más claro. Si estamos aquí adentro, parados en esta línea if,
y aplicamos un Shift F11, ¿sí? Es decir, un step out, bueno, lo que va a hacer es salir de este método, salir y continuar con la línea inmediata que continúa al finalizar este método. Muy bien, vamos a continuar con la herramienta siguiente, que es Restore, ¿sí? Esta nos sirve para reiniciar completamente el proceso de debugger. Es decir, que lo que va a hacer es volver al inicio, volver a ejecutar la aplicación y comenzar el debugger desde cero. Y la última herramienta que tenemos disponible es la herramienta Stop, que nos va a servir para detener el proceso de debugger, ¿sí? Y lo que va a hacer esto es va a finalizar la compilación de la aplicación y el proceso de debug va a finalizar. Muy bien. Hemos visto las herramientas que tenemos disponibles. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a dejar colocado ese breakpoint y vamos a ejecutar el método index de la clase especialidad, ¿sí? Entonces, para ejecutar el método index, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ir al menú especialidad, ¿sí? Recuerdan que ese menú lo que hacía era activar el método index, ¿eh? Entonces, ahí lo hemos presionado, fíjense que está cargando, ¿eh? Y automáticamente el cursor ya se para sobre esa línea, ¿eh? Fíjense que lo ha marcado en amarillo. Y si presionamos F10, va a ingresar al método, ¿sí? Vamos a presionar desde el icono, ahí está muy bien. Y si ahora presionamos F11 o desde aquí, desde la barra de herramienta, lo que va a hacer es ingresar al método que estaba ejecutando esa línea, ¿sí? Esa línea anterior estaba ejecutando desde el objeto context, el modelo especialidad, y estaba ejecutando el método para listar las especialidades. Entonces, ¿qué hace? Accede directamente al método del cual fue llamado, ¿sí? Que es en la clase turnos context. Fíjense que aquí en las variables vemos el detalle de las variables que están siendo utilizadas por ese método, ¿sí? Fíjense que está el objeto model builder. Bueno, vamos a minimizar y vamos a agrandar un poquito aquí y vamos a analizar cómo se comporta nuestra aplicación con el debugger. Fíjense, aquí tenemos todo el detalle, bueno, los miembros no públicos, todo el detalle de nuestro método y nuestra clase. Muy bien, si nosotros presionamos Step Over F10, fíjense que ingresa al desarrollo del método. Muy bien, y si presionamos F10, fíjense que va a la función que define la entidad paciente. Y si presionamos nuevamente, va a ir a la siguiente, ¿sí? Que es la que define el médico. Fíjense, aquí está. Y ahí ya finalizó nuestra clase turnos context. Fíjense que eso es lo que hizo cuando nosotros instanciamos el objeto _context especialidad. Ingresa a la clase turnos context, recorre todos los modelos que hemos definido. Por supuesto que recorre el de especialidad, pero recorre todos. Recorre todos porque cuando nosotros ejecutamos un método de LinQ, como en este caso estamos ejecutando el método toListAsync, ¿sí? Este que está aquí, lo que hace es acceder a la clase turnos context para cargar en memoria todos los modelos que vamos a poder llegar a necesitar para consultar nuestros datos de la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a limpiar estas inspecciones que tenemos aquí con este iconito para borrarlas. Muy bien. Y vamos a inspeccionar qué tenemos dentro del objeto especialidad. Entonces vamos a hacer clic en más y aquí colocamos _context punto especialidad. Muy bien. Vamos a desplegar aquí y fíjense, aquí tenemos local, tenemos miembros no públicos y vista de resultados. Fíjense que aquí tenemos tres elementos y aquí tenemos el contenido de nuestra tabla SQL. Fíjense que dice odontólogo y en la posición 1 tenemos traumatólogo, ¿sí? Y en la posición 2 tenemos pediatra. Fíjense que tenemos los campos descripción y especialidad. Tenemos descripción pediatra y ID especialidad, el valor
3. Entonces, de esta manera ya tenemos acceso con este panel de Watch al objeto y podemos ver qué es en realidad, cuáles son los datos en realidad que estamos obteniendo de nuestra base de datos en SQL Server. Muy bien. Y si bajamos un poquito, vamos a ver que tenemos todos los modelos cargados en la memoria. Fíjense que tenemos aquí el modelo especialidad. Bueno, este ya lo estamos instanciando. Pero tenemos también el modelo médico, el modelo paciente. Y en cada uno de ellos vamos a poder ver los registros de las tablas que tenemos definidas en nuestro motor de base de datos. Fíjense que aquí tenemos en médico, aquí tenemos dos arrays. Aquí tenemos los registros. Fíjense cómo tenemos los datos del médico. Entonces, más allá del modelo que estemos instanciando o que estemos tratando de listar con este método toList, lo que hace Entity Framework es cargar todo el modelo de la base de datos en la memoria para que podamos acceder más rápidamente a cualquier entidad que necesitemos consultar.